Atómica que vamos a utilizar en la práctica de determinación de calcio en leche. Como vimos en la teoría, un equipo de absorción atómica consta de varios componentes básicos, a saber que sería el sistema de incorporación de muestra, que se puede visualizar en esta parte. Ese sistema está conectado con un quemador o con un mechero, que es a donde se produce la atomización del analito. Necesita una fuente de radiación, que sería una fuente de radiación de línea, que es una lámpara de cátodo hueco que se coloca en este sector del equipo. Acá tenemos una lámpara de cátodo hueco, en este caso sería la lámpara de cátodo hueco de calcio. Después la vamos a ver un poquitito más en detalle, que debería ir colocada en esta situación. Genera un haz de radiación monocromática que, como se puede ver por estas ventanas, pasa por encima exactamente del quemador de ranura y va a entrar la radiación que sería, por acá vendría P0 y acá vendría P, y P entraría por esa ventana a donde va a ser detectada, pero antes de ser detectada va a pasar por un monocromador, que no lo podemos ver porque está dentro del equipo. Después del monocromador viene el detector y el registrador, que nosotros vamos a utilizar un software, un sistema informático, como podemos ver en esta pantalla. El primero de los componentes es el sistema de introducción de muestras. En este caso en particular, el equipo tiene un nebulizador neumático. Acá podemos ver el capilar a donde las muestras son aspiradas e introducidas adentro del equipo. Eso nos permite entender por qué las muestras a utilizar se tienen que encontrar en solución, porque no hay posibilidad en este equipo en particular de introducir una muestra sólida y tampoco gaseosa. Los elementos que medimos son elementos metálicos y algunos no metales en concentraciones variadas. Es importante que cuando uno prepara la muestra para este tipo de la solución para ser introducida en este equipo, no se introduzcan contaminantes, porque como dijimos, en algunos casos en particular trabajamos en unas concentraciones muy chicas, que podríamos estar diciendo que estamos al nivel de trazas. Entonces, una pequeña introducción de algún otro componente durante la preparación de la muestra puede generar una contaminación importante. Entonces, en absorción atómica se deben utilizar reactivos de elevada pureza, tanto para la conservación como para la preparación de la muestra. El agua que tenemos que usar es agua ultra pura, 18 megaohms. Los recipientes que vamos a utilizar tienen tanto para conservar las muestras como para preparar las muestras, deben estar extremadamente limpios, enjuagados con agua ultra pura, y deben estar construidos de algún material que no intercambie elementos con la solución, de manera que no le ceda ni tome los elementos a medir. Las muestras líquidas para determinación de metales por lo general se conservan a pH menor que 2, porque como ustedes estudiaron en analítica 1, los elementos metálicos, para mantenerse en solución, suelen tener características ácidas y necesitan de estar a pH ácido para no precipitar como sal básica o como algún tipo de hidróxido. Ahora vamos a explicar cómo funciona el nebulizador. Como ustedes ven, hay un capilar que está sumergido en la muestra y esa muestra va a incorporarse en el sistema porque se produce una aspiración a un flujo constante. Es necesario que el flujo sea constante porque si no la cuantificación no sería para nada confiable. ¿Por qué se aspira a flujo constante? Porque en el otro extremo del capilar se puede generar, o se genera, mejor dicho, una presión negativa debido a la entrada de gases a alta presión, que son los gases que después van a combustionar en el mechero. Entran por esta parte gases a alta presión. Le voy a mostrar cómo es. Lo vamos a extraer. Fíjense, esto es la parte interna del capilar. El capilar ustedes no lo están viendo. El capilar está metido adentro de esta parte del equipo. Acá vemos el extremo de salida del capilar. Fíjense lo chiquito que es el capilar y el diámetro pequeño que tiene. Y ese capilar está introducido dentro de
todo este sistema, y los gases que entraban son los que podemos ver que entran por esta parte. La cuestión es que el capilar sale en la parte de atrás de todo este componente y ahí se encuentra con esa entrada de gases tan grande que es la que hace que al salir, bueno, que genera la presión negativa y por efecto Venturi provoca la aspiración. La cuestión es que además al salir se encuentra con ese flujo de gas a tan elevada presión que de por sí ya genera una niebla con gotas muy pequeñas, pero además está la perla de impacto, que es esto que vemos acá, que es tan chiquito. Entonces, esa niebla sale y ni bien llega a la perla de impacto, choca con ella. Al chocar con la perla de impacto se dispersa aún más, haciendo una niebla mucho más chiquita, ¿sí? Y esa niebla va a pasar directamente y vehiculizada tanto por los gases como otros que después entran en el circuito, va a pasar al cuerpo del quemador, del nebulizador, y es dirigida hacia el quemador, que es lo que vemos acá. Como sabemos, este sistema de introducción de la muestra verdaderamente es muy poco eficiente, porque todo ese líquido que no se transforma en finas gotas y que va hacia el quemador, va a mojar las paredes y al final, a la larga, las gotas grandes van a perderse por el drenaje y van a ir a la basura, al descarte. Por eso decimos que solo un 5% más o menos de la muestra aspirada va a ser atomizada o ni siquiera va a llegar al quemador. Después de ahí veremos si se llega a atomizar o no. La mezcla de muestra, ahora en forma de niebla, y los gases van ahora hacia el mechero. En el mechero va a producirse una serie de procesos que va desde la solvatación hacia la formación de partículas secas, acúmulo de moléculas secas. Después esas moléculas pueden absorber radiación, pero también lo ideal es que más que absorban radiación es que las moléculas pasen a átomos en estado gaseoso, y si la temperatura es muy alta podría pasar que esos átomos en estado gaseoso pasen a iones. Lo ideal es que los átomos en estado gaseoso absorban la radiación, y eso es el fundamento de nuestra cuantificación. Como ven, el mechero tiene una geometría particular, es un mechero de ranura. La ranura tiene unos 10 centímetros de largo, y esos 10 centímetros de largo van a definir el camino óptico para esta determinación. ¿Por qué? Esa ranura en sí está dispuesta por donde va a pasar el haz de radiación. Si nosotros colocamos un papelito por sobre la ranura, podemos ver en forma medio difusa el color de ese puntito. Es el puntito que proviene de la lámpara de cátodo hueco, ¿sí? Que si se nota, creo que se llega a ver bien, está bien situado por sobre encima de la ranura. Entonces, en este caso, como dijimos en una de las clases, el recipiente que contiene la muestra no es un recipiente físico bien definido, sino que es la llama a donde se va a encontrar nuestro analito en estado atómico y con capacidad de absorber radiación. Y bueno, y eso es lo que ocurre. En este caso, la llama que vamos a utilizar está compuesta de un oxidante, que es el aire, y acetileno. Como sabemos, tanto la composición de la llama respecto de sus constituyentes, en vez de aire podríamos usar óxido nitroso. Este sería el mechero adecuado para el caso del uso de óxido nitroso. Como ven, es un poquitito más chiquitito, pero bueno, no importa, tiene que ver con las características de combustión del óxido nitroso. Es una llama mucho más caliente, pero la temperatura de la llama depende de los componentes. Si yo tengo que determinar calcio, la temperatura de la llama de aire acetileno es suficiente para llegar a tener al calcio en estado atómico, ¿sí? Si tendríamos que determinar otros elementos que necesitan mayor temperatura, podríamos recurrir a dos cosas. Una es modificar la relación combustible-comburente, aumentando o disminuyendo el contenido de oxígeno. Cuanto más oxígeno le doy a la llama, más caliente va a ser esa llama, ¿sí? Y vamos a hablar de una llama en condiciones oxidantes. Mientras que cuanto menos oxígeno tenga la llama, esa llama es más fría, y hablamos de la llama en condiciones reductoras. Entonces,
Puedo cambiar la temperatura de esa forma, o si necesito aún más temperatura, cambio el oxidante y en lugar de oxígeno le voy a poner óxido nitroso, o en realidad nosotros no tenemos, en nuestro caso el oxidante es el oxígeno, pero no es oxígeno puro, sino que es oxígeno del aire. Otra manera de generar una mayor temperatura sería, en vez de usar aire comprimido, se usar un tubo con oxígeno puro, que también llegaría a tener más temperatura. Bien, respecto de la posición del mechero, ya vimos que la posición del mechero tiene que ser esa para que el haz de radiación pase por arriba, pero además es importante la altura adecuada del mechero. El mechero puede subir o bajar de manera tal de conseguir las mejores condiciones para la determinación. Como ustedes saben, la llama está conformada por tres zonas. Tenemos un cono interno, que es la zona más caliente, pero que no es estable térmicamente. Tenemos una región interconal y también tenemos un cono externo. Ahora vamos a prender la llama y vamos a ver esas regiones porque son bastante visibles. Fíjense que en este caso es bastante sencilla. La ignición. Bien, ahí podemos ver las tres regiones en la llama. Voy a ver si puedo seleccionar. Como pueden ver, la parte azul de la llama, la más cercana al mechero, es el cono interno, que es la más caliente, pero que no es estable térmicamente. Entonces esa no es la que usamos nosotros para la determinación. También tenemos la región interconal. Esperen que estoy acomodando el flujo de aspiración. Tenemos la región interconal, que es la región inmediatamente superior al cono, a donde, si bien no es la más caliente, es la región que permite realizar las determinaciones porque tiene estabilidad térmica. Y finalmente, en la región más afuera, la más externa, tenemos el cono externo, que es la zona más fría. Recuerden, algo que habíamos visto también en la clase teórica. En el cono interno, que es la zona más caliente, es la zona donde se pueden llegar a generar iones. Y en la zona más fría, que sería la zona más externa, es la zona donde se pueden formar óxidos o algún otro tipo de asociaciones moleculares. Tanto los iones como las asociaciones moleculares son perjudiciales para la determinación. Los iones, porque los iones, al igual que los átomos, absorben radiación, se pueden excitar, pero la cuestión es que absorben a una longitud distinta que el calcio. Entonces estoy perdiendo átomos capaces de absorber. Y los compuestos moleculares pueden absorber radiación, pero absorben en el continuo. Entonces es una absorción bastante complicada que después la tenemos que tratar de eliminar de alguna manera antes de la determinación. Como saben, en absorción atómica necesitamos usar fuentes de líneas, es decir, fuentes que generen radiación de tipo monocromática. Los tipos de fuentes de línea con que podemos contar serían las lámparas de cátodo hueco o la lámpara de descarga sin electrodo. En este caso vamos a usar una lámpara de cátodo hueco de calcio. ¿Por qué necesitamos fuentes de línea? Y necesitamos eso porque el perfil de emisión del analito de la fuente debe ser menor que el perfil de absorción del analito en la llama, porque si esto no es así, no va a haber una relación lineal entre la absorbancia y la concentración. En este caso vamos a buscar la lámpara de calcio, es decir, la lámpara de calcio ya la conectamos, ya la pusimos en su lugar y está encendida emitiendo radiación como vimos en la parte anterior del video, pero para ver las partes de la lámpara de cátodo hueco vamos a utilizar otra lámpara. En este caso yo encontré la lámpara de hierro. Podemos apreciar que la lámpara está formada por un cátodo hueco que es del metal a determinar, entonces tendríamos un cátodo de calcio. El cátodo es el círculo central que tenemos de color blanco medio manchado de gris, que puede ser del metal en sí, si el metal lo permite, o puede tener un depósito puede ser de otro material y tener un depósito del metal
sobre una estructura fija. Si hay un cátodo, también tenemos que tener un ánodo. El ánodo es ese arito incompleto metálico que está situado del lado izquierdo, y todo ese sistema está envuelto en una carcasa de vidrio. En el caso de que la longitud de onda de emisión del metal se encuentre en la zona del UV o en la cercanía del UV, la ventana por donde sale la radiación debe ser de cuarzo. ¿Cómo funciona esta lámpara? Cuando se coloca esa funda de vidrio, se genera vacío adentro de la lámpara y se agrega un gas noble que puede ser argón o que puede ser neón, pero a una presión muy inferior a la presión atmosférica. Ustedes recuerden, la presión atmosférica es de 760 torr, y acá se le agrega un gas inerte que llega entre 1 y 5 torr como máximo. Entonces la presión es mucho más baja. Entonces, tras la aplicación de una corriente, ese gas se acelera, se ioniza, se acelera, se ioniza, se acelera y choca contra el cátodo hueco, desprendiendo los iones calcio. Esos calcios atómicos, al chocar con otra molécula de gas excitada, van a absorber radiación que después emitirán, generando el haz de radiación a las longitudes de onda características. Puede haber más de una longitud de onda de emisión. Siempre una lámpara tiene una longitud de onda de emisión primaria y otras secundarias que tienen menos intensidad. Y eso tiene que ver con los posibles niveles electrónicos a los que se puede excitar el calcio, y por lo tanto va a emitir posteriormente para volver al estado fundamental. Ahora, esta es una lámpara, una fuente de radiación fría. Por lo general la temperatura es baja, y como tiene baja presión, entonces el ensanchamiento de líneas es mucho menor que en la llama, por dos motivos. La baja presión hace que sean menores los factores de ensanchamiento por presión, y la baja temperatura reduce el ensanchamiento por efecto Doppler, cosa que en la llama no es tan así, porque tenemos presión atmosférica que es mucho más alta que la presión de dentro de la lámpara. Entonces en la llama voy a tener mayor efecto Doppler, y también tenemos mayor efecto Doppler, no, mayor efecto de ensanchamiento por presión, y también tenemos mayor temperatura, que eso favorece principalmente el efecto Doppler. Ahora sí. Bueno, cuando aspiramos la muestra, en la llama van a pasar unas cuantas cosas. Además de que se produce la atomización del analito, también en la llama pueden haber partículas de combustión que pueden llegar a dispersar la radiación, residuos carbonosos me refiero, de una combustión de materia orgánica. La llama, como ven, es incandescente, por lo tanto genera una emisión de radiación que se encuentra en el visible y que es mayor en el visible y que es continua respecto de las longitudes de onda que emite. También se pueden generar moléculas que absorban la radiación en forma de bandas. Puede haber átomos que se ionicen, entonces, como dijimos, estos iones absorben o emiten la radiación. Entonces, tenemos que buscar la manera de que el equipo logre discriminar entre todos estos fenómenos que afectan a la potencia del haz, de manera que la técnica pueda resultar cuantitativa. Entonces, en primer lugar, lo primero que nos ayuda a acotar la radiación detectada es la presencia del monocromador. El monocromador aísla una banda estrecha donde se produce la emisión, ¿sí? Cuando seleccionamos la longitud de onda del monocromador, vamos a seleccionar la misma longitud de onda donde se va a producir la absorción de la radiación del calcio, en este caso 422,5 nanómetros. Pero esa banda no es tan estrecha como para incluir nada más esa longitud de onda, sino que depende de la calidad del monocromador, como vimos, tendrá un ancho de banda y permitirá el pasaje de otras radiaciones. Permitirá, por ejemplo, esa región a donde la zona donde puede emitir la llama, permitirá absorción de moléculas que también van a afectar a nuestra radiación. Y bueno, la cuestión entonces es que
el monocromador limita la potencia de la radiación que llega al detector, pero no es suficiente para evitar todas las posibles desviaciones que no tengan que ver con la absorción específica de nuestro analito. Entonces, otra cosa que se hace es eliminar la emisión de la llama que se da en el visible y que es continua a través de la pulsación de la fuente. ¿Qué quiere decir? La fuente, la lámpara de cátodo hueco, emite radiación que al detector le llega en forma pulsada. Se puede pulsar de dos formas, haciendo que la alimentación sea a través de corriente alterna o utilizando un elemento mecánico que es como un ventilador al que se le suele llamar choker, que hace que la radiación de la fuente de cátodo hueco sea pulsada. Por lo tanto, el detector solo va a registrar la radiación que le llega en forma pulsada. De esa manera podemos evitar que la emisión de la llama sea registrada en ese intervalo. Ahí se puede ver una especie de pulsación, como les estamos mostrando en el video, ¿sí?, que sería el resultado de la emisión de la fuente. Aunque es medio... no estoy seguro que lo que estamos viendo sea una pulsación, porque como ustedes saben, esa pulsación es tiene una frecuencia bastante elevada como para que podamos llegar a apreciarla. Este sistema nos permite eliminar algunos componentes no deseados, pero hay otros que no se pueden eliminar. Por ejemplo, el caso de las moléculas que absorben no se podría eliminar, y la ionización tampoco. ¿Está bien? Hasta lo que estamos viendo ahora. Entonces, en esos casos, en el caso de las moléculas que absorben, hay que ver si se puede evitar la formación de esas moléculas, y sería trabajando a temperaturas más altas. En el caso de la formación de iones, sabemos que se forman a temperaturas elevadas, entonces en ese caso hay que trabajar a temperaturas más bajas. Pero a su vez, existen algunos componentes que pueden llegar a tener algunos equipos que son sistemas de corrección de fondo que permiten, por ejemplo, eliminar la absorción molecular. En nuestro caso particular, en la determinación de calcio, el problema que podemos llegar a tener que ver no es precisamente la formación de iones, pero sí la formación de especies moleculares que no permiten que el calcio se libere en la llama, como por ejemplo la presencia de fosfatos, la presencia de sulfatos y algunos otros aniones que se unen fuertemente al calcio, y la temperatura de la llama no es suficiente para descomponerlo. Entonces, para evitar la interferencia de esos componentes, lo que se hace es agregar a la muestra un agente protector o un agente liberador. Los agentes protectores, por ejemplo, puede ser el caso del hepta. El hepta, como ustedes saben, se va a complejar fuertemente con el calcio y va a evitar que se una al fosfato, porque tiene más afinidad por el hepta que por el fosfato. Entonces el hepta es un compuesto orgánico, en la llama se va a descomponer, se va a carbonizar y ahí se va a liberar el calcio. En nuestro caso vamos a usar un agente liberador, como es el caso del lantano. El lantano se une con mayor afinidad al fosfato y a los demás aniones que pueden estar presentes que el calcio. Entonces de esa manera el calcio se mantiene libre y el lantano se combina con el fosfato, y de esa manera evitamos la interferencia de este tipo de aniones.